Muy buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Sean bienvenidos a una nueva edición de El Revisionista. En esta oportunidad tenemos el honor de poder contar con uno de los grandes maestros de la Escuela del Revisionismo Argentino, el profesor Edgardo Moreno, abogado, profesor de historia, fundador, escritor, columnista del blog Crítica Revisionista, que nos ha brindado grandes investigaciones, las cuales nos han sido de enorme provecho para aquellos que nos hemos formado dentro de la historia, dentro de esta corriente del revisionismo argentino. Contábamos también con la maravillosa presencia del querido profesor Lucas Balmaceda, profesor de Historia, miembro también del Centro Revisionista Argentino, una de las grandes promesas dentro de esta nueva generación del revisionismo argentino. Bienvenidos a esta reunión entre amigos, donde abordaremos diferentes temas del revisionismo, pero sobre todo sobre el 25 de mayo, una de las grandes efemérides de nuestra patria. Muy buenas noches, querido profesor Edgardo. Muy buenas noches, querido amigo Lucas. Sean bienvenidos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Lucas. Gracias por la presentación, un poquito desmesurada, pero bueno, se entiende por la amistad y el aprecio que nos tenemos. Muy grande me queda a mí la presentación. Pero gracias, Edgardo, por supuesto que no. Bien. Bueno, estimado Edgardo, una de las preguntas que me parece a mí que nos parece a nosotros que es esencial hoy en día, y sobre todo para esta ambigüedad terminológica que se va dando, ¿no?, en la actualidad, que esto también nuestro querido amigo el profesor Lucas Balmaceda lo trata muy bien en su escrito. Queríamos preguntarle, ¿no?, si puede orientarnos respecto a esto. ¿Qué es el revisionismo histórico en nuestros días? ¿Es útil realmente el revisionismo histórico en nuestros días? ¿Cuáles son los principales puntos a defender o a tratar dentro de la escuela revisionista en esta etapa contemporánea? Bueno, tremenda cuestión. Como todos sabemos, al menos los que estamos en este ámbito, el revisionismo histórico es una escuela historiográfica que se propuso desmontar la mitología liberal, es decir, la historia oficial elaborada por Mitre y por Vicente Fidel López. En esa tarea, el revisionismo obtuvo sin lugar a duda, una gran victoria cultural, que es la victoria de la verdad histórica, pues desmontó, como les decía, la mitología liberal respecto a nuestro pasado, volviendo así a revalorizar o a poner de manifiesto cuáles son nuestros orígenes históricos, quiénes fueron los auténticos próceres que defendieron nuestros intereses, los intereses nacionales, frente a aquellos que fueron funcionales o aliados, digamos, del imperialismo que se impuso en nuestra nación luego de la batalla de Caseros, y más concretamente después de Pavón, y elaboró, digamos, una historia funcional al modelo político, económico y cultural de los vencedores de Caseros, es decir, una historia funcional al liberalismo y al imperialismo. Bueno, eso, en pocas palabras y medio a los ponchazos, digamos, es el revisionismo histórico. Ahora bien, el revisionismo histórico, por supuesto, tiene una ligazón con la política, porque en definitiva la historia es maestra de vida, entonces tiene una función política la historia. Entonces, la historia tiene que servirnos para entender el presente y para poder solucionar los problemas del presente. Por eso es que es necesario estar en permanente actualización en cuanto a las temáticas a abordar.
En un principio, el revisionismo histórico se ocupó, como le decía, de develar, por ejemplo, nuestro pasado hispánico, para demostrar de que no éramos colonia, de que veníamos de una matriz hispano-católica, en fin, para develar cuál era nuestra identidad nacional, ¿no? El auténtico ser nacional. Otro tema fundamental del que se ocupó el revisionismo es de la dictadura de Rosas. Dictadura que no tiranía, pero no tiranía. Entonces, con el estudio y la revisión de ese periodo histórico, la Confederación Argentina demostró cuál era el destino de la Argentina, cuáles eran los enemigos de la Argentina, e inclusive puso en el papel la vigencia o la legitimidad de los gobiernos fuertes, como el de Juan Manuel Rosas, para enfrentar crisis graves como estas de las que atravesaba la Confederación durante el gobierno de Rosas, crisis de guerras internas, de agresiones externas, o sea, la legitimidad de la dictadura, en una palabra, en estas situaciones extremas. Después otros temas que se ocupó el nacionalismo, el revisionismo, fueron también los de las luchas de los caudillos federales, en fin, una temática bastante amplia, que no se limitó solamente a los gobiernos de Rosas, pero que hoy a lo mejor debería abarcar otras cuestiones, como por ejemplo la impugnación del modelo económico agroexportador, por ejemplo, es una temática que hoy en día tiene vigencia, tiene relevancia, y de su conocimiento se pueden extraer lecciones, que es justamente la utilidad que tiene la historia. Para eso sirve, para que podamos solucionar los problemas. Y si hoy tenemos, por ejemplo, un problema que es la destrucción de la industria, bueno, veamos cómo ha sido el proceso de destrucción de la industria en la Argentina en el pasado y qué consecuencias acarreó, para que si hoy estamos repitiendo el mismo error, bueno, podamos extraer las lecciones que la historia nos brinda. Eso por lo pronto. También hay otros temas que por ahí uno no los considera tan gravitantes, pero que surgen, como por ejemplo la cuestión esta de la legitimidad de nuestra independencia, que hoy en día es impugnada por cierta corriente historiográfica modesta porque es muy pequeña, muy reducida, pero muy ruidosa, que cuestiona, como les digo, la legitimidad de nuestra independencia, el honor de nuestros próceres, ¿no? Con lo cual llevan agua al molino del enemigo, es decir, lo único que logran es producir un sentimiento de autodenigración, porque nosotros entonces nacimos a la historia como nación de una forma ilegítima, subordinados a los intereses ingleses o bajo ideas liberales, ¿no es cierto? Entonces todo eso no suma para nada a la hora de encarar un proyecto nacional, un proyecto de emancipación nacional. Claro, está muy bueno porque aparte, como menciona Edgardo, esa formación dentro de lo que son las ideas liberales también ha motivado esta corriente historiográfica después que la que está en boga hoy, que es la historiografía oficial de Mitre y Sarmiento. Entonces, es una de las grandes luchas que ha tenido el revisionismo actual. No sé qué pensás vos, Lucas, ¿qué te parece? ¿Cómo...? No, dos cosas. Primero destaco que lo que mencionaba Edgardo, primero que se tiene como una visión del revisionismo como un movimiento siempre que es apologeta, digamos, que siempre está en contra de, y es muy interesante esto que plantea Edgardo, de cómo no solo es refutar la historia oficial, no solo es refutar el error histórico, sino además un estudio de lo bueno, digamos, un
una profundización de los valores del ser nacional. Me pareció súper interesante. También entiendo, Edgardo, que además de temas nuevos, y esto decime si estoy equivocado, digamos, lo deduzco de lo que acabas de comentar, pero además de temas nuevos, es un revisar los temas o historiar los temas viejos, ya historiados por nuestros maestros, pero con las inquietudes y con los problemas que tenemos hoy, digamos, un estudiar desde nuestro lugar en el mundo. Es que tenemos que volver sobre lo que ya escribieron nuestros maestros, porque lamentablemente, si bien yo decía que el revisionismo ha ganado la batalla por la verdad histórica, pero los falsificadores de la historia no se han dado por rendidos. Incluso la historia oficial, esto lo saben ustedes, se ha remozado con el aporte de la historia social. Entonces, incluso el revisionismo original también se ha desvirtuado con las corrientes populistas, clasistas y marxistas. Entonces, permanentemente tenemos que estar volviendo a los maestros para refrescar lo que ellos enseñaron y para corregir todas estas desviaciones. Para refutar lo que sea al Perindón. Y bueno, tenemos que volver ahí de Susta, por dar un ejemplo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, como decía al principio, Sergio, estamos parados sobre los hombros de gigantes. Nosotros no podemos hacer abstracción de nuestros grandes maestros. Permanentemente tenemos que volver a ellos. Que por otro lado, Edgardo, son maestros que, como no pudieron vencerlos en lo académico, los han silenciado, digamos, han sufrido una persecución de silencio. No son autores publicados, no son autores que se enseñan en los ámbitos académicos, y no por falta de academicismos, digamos, porque pienso en uno de los últimos maestros que se nos fue, en Díaz Araujo, que no se puede tildar a su obra de no ser académica. Digamos, han sufrido y sufren una persecución del silencio en nuestros ámbitos historiográficos. Y en esto tiene gran parte quienes monopolizan las cátedras en las universidades, porque son ellos los que dicen cuáles son los temas que hay que estudiar, cuál es el método que hay que usar, cuáles son los autores a los que acudir. Entonces, si un joven, bueno, yo no hice la licenciatura, pero ustedes hicieron la licenciatura, Sergio, seguramente los obligaron a estudiar autores liberales, marxistas, y ni por asomo un revisionista. Salvo por ahí en alguna cátedra que hayan tenido suerte, bueno, pero en general el pensamiento hegemónico es el de la escuela social, es el pensamiento marxista, y al revisionismo lo dejan de lado, lo descalifican porque es una cosa caduca, una cosa antigua, es meramente historia política, lo cual es falso. A nosotros nos pasó que tuvimos en la UCAL, yo particularmente tuve en la Universidad Católica de La Plata, a Germán Capizano. Ahí está el Hernán Capizano, un grande. Germán Capizano nos mostró, por ejemplo, sí, en la materia de corriente historiográfica de Argentina, vimos parte del revisionismo también, pero justamente también hacía hincapié en la división propia del revisionismo que nos pasó a todos, porque también tenemos dentro del revisionismo, ¿no?, que a veces se pelean entre los mismos revisionistas en este tema, ¿no? Justamente también la división. Y acá me parece que donde tenemos que buscar para unir al revisionismo estos puntos en común que, como tantas veces charlamos con vos, Edgardo, ¿no?, donde se dan los frentes de batalla, ya sea en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de la historiografía oficial,
estos puntos que nos une y como decía Lucas, ¿no? Estar espalda con espalda y dejar de lado ese caudillismo que de los viejos maestros también, que a veces pasaba, ¿no? Sí. Para esta nueva generación de revisionistas que se vienen, ¿no? Y eso nos hace, para ir llevándonos a este tema que nos compete en este momento, ¿no? Que como una de las fechas patrias que también ha sido tergiversada, que es la verdad justamente sobre el 25 de mayo, ¿no? Que tan bien defendió Enrique Díaz Araujo, por ejemplo, pero comentarnos, ¿no? Al respecto, ¿qué pensás respecto a esto, ¿no? Como el tema del 25 de mayo dentro del revisionismo y si tiene vigencia hoy en día o no, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, pero disculpa, Sergio, yo quiero decir una cosita de Hernán Capisano, porque Hernán Capisano es un gran historiador, un gran investigador, un investigador concienzudo que se dedicó principalmente, por lo menos es las obras que publicó, se dedicó principalmente a historiar el nacionalismo argentino. Y lo hizo, yo entiendo, porque debe haberlo leído, yo creo que a Enríquez Díaz Araujo o a D'Angelo Rodríguez, que en alguna de sus obras, uno de estos dos historiadores maestros dijo que el nacionalismo argentino había sido estudiado por los enemigos. O sea, que quienes investigaron y escribieron sobre el nacionalismo eran enemigos de su propio objeto de estudio. Y eso no podemos permitir. Entonces, en buena hora que Hernán Capisano se puso a hacer la historia del nacionalismo argentino y escribió varias obras formidables. Una, el libro sobre la Legión Cívica, el de la Alianza Libertadora Nacionalista, que es una historia completísima. Después también tiene otras obras sobre el fascismo argentino, en fin, sobre Jacinto Lacerón Guzmán, pero quería mencionarlo a Hernán Capisano, que anda últimamente medio desaparecido, yo no lo veo que esté publicando, a lo mejor nos da una sorpresa por ahí. Le mandamos un abrazo grande, está publicando una revista que se llama Memoria de Archivo, si no me equivoco. Sí. Ya mismo lo busco para cumplir también con un acto de justicia. Ahí lo vamos a tener que entrevistar. Memoria de Archivo, lo pueden buscar en memoriadearchivo.blogspot.com. Suben los números, ya va por el segundo número la revista, así que le mandamos un abrazo a Hernán. Sí. Ahí lo vamos a tratar de contactarlo. Es cierto esto que comentamos fuera de cámara, Edgardo, de que tenemos que ponderar lo bueno de lo nuestro. Sí, sí. Así que y bueno, respecto a Mayo, la verdad que uno tiene que reconocer que la Revolución de Mayo es un hecho bastante complejo, pero que se hace aún más complejo porque justamente ha sido estudiado bajo la óptica de la ideología liberal y después, por supuesto, de las consecuentes derivaciones que esto dio, que la historiografía liberal dio con la aparición de la historiografía marxista. Pero el problema de Mayo es que fue falsificado, como fue falsificada toda la historia argentina, y la falsificaron los liberales. Entonces ocultaron cosas, tergiversaron otras, y así Mayo no se entiende, no se entiende. Sí, Edgardo, tengo la sensación que primero que se lo mitificó a Mayo. Exacto. Se lo buscó como un mito del origen de una nación liberal que no existió. Y segundo que se simplificó en extremo lo que pasó en Mayo. Novelado. ¿Qué significó Mayo? O sea, ¿qué fue Mayo? ¿Qué pasó en Mayo
para aquellos, no sé si televidentes, no sé si se dice televidentes, oyentes, que se acercan y no están vinculados a los estudios históricos. ¿Qué pasó en mayo de 1810? Realmente, ¿cuál es la verdad sobre mayo de 1810? La verdad de mayo es muy sencilla. Los sucesos de mayo fueron una respuesta prevista por la legislación española a una situación de crisis del Imperio Español reflejada en la acefalía en el trono. Entonces, ante esa situación en la que España estaba prácticamente ocupada, solo quedaba sin ocupar Cádiz, pero todo el territorio estaba ocupado, no había una autoridad legítima, porque ni la Junta Central de Sevilla era autoridad legítima, a pesar de que se la juró aquí, pero mucho menos era autoridad legítima el Consejo de Regencia. O sea, no había una autoridad porque Fernando VII no dejó un regente, había acefalía, corríamos el riesgo de ser botín de Napoleón o de los ingleses. Eso lo dice Saavedra, no lo dice Edgardo Moreno o qué sé yo, o Díaz Araujo. No, lo dice Saavedra en sus memorias. Mayo se hizo para evitar para evitar caer en poder de Napoleón o de los ingleses. ¿Y qué se buscó? La autonomía. Simplemente la autonomía. En ningún momento se planteó la independencia. El problema es que el Consejo de Regencia nos hizo las guerras. Pretendió que los americanos se sometieran a este órgano de gobierno completamente ilegítimo que lo armaron los ingleses en la isla de León, con funcionarios que los ingleses eligieron y que no tenían ninguna autoridad sobre los virreinatos. Porque aquí hay que entender una cosa que es fundamental y que varios lo han tratado, que es entre ellos, Díaz Araujo, Sergio Castaño. Hay que entender cómo era cuál era la relación de los reinos de India con el imperio español. Los reinos de India no pertenecían a España, porque además España como categoría jurídica, política, España no existía. No existía. Existían diversos reinos en la península hispánica. Los españoles estaban divididos en varios reinos. Castilla, Aragón, León, Córdoba, Segovia, Toledo. Y así se presentaban los reyes de España. Se presentaban como reyes de todos estos reinos, de Castilla, de Aragón, de León y de los reinos de India. Se decía incluso que el rey de España, el emperador, era rey de las Españas y de las Indias. Es decir, las Indias eran un reino autónomo que tenía sus órganos de gobierno propios, el Consejo de Indias, tenía su legislación propia, las leyes de India, y que tenían por cabeza al rey. Pero no dependían de Castilla, no dependían de Aragón, no dependían de ningún otro reino. Su cabeza era solo el rey, pero después eran autónomos. Entonces, mal podía el Consejo de Regencia o los habitantes, no sé, de la isla de León o la Junta de Cádiz, mal podían pretender que los americanos nos sometiéramos a ellos. Pero nosotros éramos un reino autónomo. Y lo que se hizo fue en completa obediencia, digamos, a la legislación española. Las leyes de partida establecían que, no estando el rey, por enfermedad, por ausencia, por lo que fuera, el poder volvía a los pueblos, es decir, a los cabildos. ¿Okay? Es lo que mencionaba Francisco Suárez y Jesuita Suárez.
Claro, es lo que enseñó Francisco Suárez y es lo que estaba en la legislación. Y, y ese fue el argumento, un argumento legal. Mucho se dice que no, el silogismo de Cádiz. Bueno, sí, los abogados que estudiaron en Cádiz, digo, en Charcas, los abogados que estudiaron en Charcas conocían ese silogismo, pero ese silogismo, digamos, ideológico que podría tener su raíz en Suárez, o filosófico, digamos, ¿no? Ideólogo filosófico, no, lo único que hacía era reflejar lo que la legislación establecía. Entonces, aquí se aplicó la legislación, el derecho, y el Cabildo de Buenos Aires asumió el poder en nombre del rey, como correspondía. Incluso, Edgardo, a mí hay algo que siempre me llamó la atención, que es que el que propone el discurso de fidelidad a la ley, digamos, a la tradición legal jurídico española, es Castelli, que es de los principales liberales, que si se puede decir que son revolucionarios, pero sin embargo, él mismo no apela a principios revolucionarios, sino a principios jurídicos de fidelidad. Claro, sí. Aparte de eso también nos muestra una cosa que va en contra justamente del relato oficial, es que nosotros no éramos colonia, éramos un virreinato, entonces el reino de Indias, por eso también podíamos, que de hecho así lo hizo Saavedra, justamente tomar estas decisiones a pesar de la ausencia del rey. Sí. No éramos colonia, pero los Borbones pretendían tratarnos como colonia, porque ellos trajeron el centralismo francés, estos monarcas absolutos, regalistas, ilustrados, que fueron la desgracia de España, porque en sus cortes pulularon los masones, los iluministas. Estos monarcas pretendieron en todo momento arrasar con las autonomías de los reinos de India. Ellos son los verdaderos responsables de la crisis del Imperio Español. Bueno, Díaz Araujo, que lo hemos mencionado en su obra magnífica de 3 tomos, Mayo Revisado, 3 tomos creo, 3 o 4, 3. Sí, 3. Él deja muy claro, de una manera muy erudita además, que la causa real es la crisis de la monarquía española. Digamos, a nosotros, yo tuve un profesor que, sin ser revisionista, también tengo que hacerle justicia a él, dentro de la bibliografía nos dio algunos capítulos de Mayo Revisado, pero él nos hacía medio capciosamente la siguiente pregunta o el siguiente planteo. En 1700, cuando muere el último de los Habsburgo, Carlos II el hechizado, que era un imbécil, estaba loco, un inimputable. Bueno, mira ese rey que tenían. Pero cuando muere, se desata una guerra, queda acéfala la corona, pero sin embargo no se aplican todos esos principios en América, en la retroversión de la soberanía. Entonces, lo que nos planteaba era, ¿qué pasa que menos de 100 años después pasa una situación similar en términos políticos, y revuelve todo y termina produciendo estos movimientos autónomos? Pero bueno, el origen está en que durante ese tiempo de los Borbones hay una crisis de la monarquía. Con los Habsburgo la monarquía y la corona no estaba en crisis. Claro. A pesar de ser unos idiotas, digamos, unos inútiles. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Lo que estás diciendo, estoy completamente de acuerdo, y ahora complementaría con lo que dijo Saavedra, porque cuando se forma la Junta Central de Sevilla, esa junta ya no tenía derecho para gobernar a los americanos, y sin embargo se la jura. Es un error, en cierta forma, pero también puede entendérselo como un acto prudencial. Por eso es que Saavedra dice, hay que esperar que las brevas maduren. O sea, no era lo mismo formar juntas en 1700 y ni siquiera era tal vez prudente formarlas
en 1808, cuando se forma la Junta Central de Sevilla, pero sí en 1810, porque ahí ya no queda duda que España está perdida. O sea, no estoy hablando con el diario El Lunes, sino poniéndome en el lugar de los patriotas de 1810. ¿Qué ven en España? Que España ha caído y que no hay autoridad. Entonces, era obvio que no quedaba otra que hacer juntas. Con la experiencia muy fresca de las invasiones. Claro. De las invasiones Porque inglesas. teníamos la espada de Damocles ahí de los ingleses, que los barcos ingleses no estaban en el puerto para exigir la destitución del rey, como dicen los españolistas, no, estaban en el puerto para asegurarse de que la Junta no declarase la independencia, porque ellos, los ingleses, enviaron a sus agentes, a sus espías, entre ellos a Padilla, a Aniceto Padilla, con un mensaje a la Junta diciéndole que debían abstenerse de declarar la independencia. Y por si las dudas llegasen a declarar la independencia, ahí estaban los barcos ingleses, porque no querían que se declare la independencia. Pero circulaba, Edgardo, la palabra independencia o la idea de independencia. No, la palabra independencia no se mencionaba. Los ingleses se curaban en sano, tenían miedo de que se les ocurra independizarse. Unos meses después comienza a hablarse, en algunos documentos hay mencionada la palabra independencia, pero entendida también como autonomía. Ahora, la independencia como independencia, en el sentido cabal de la palabra, recién la empieza a usar Artigas, Belgrano también en un momento cuando crea la bandera, pero después se retracta. En fin. Con la vuelta San Martín de cuando llegó en el 12. Claro. Que lo miraban con recelo. Claro, porque él se entusiasmó y dijo, bueno, vamos a ver si creando la bandera y todo esto avanzamos hacia la independencia, pero después dio marcha atrás, porque todavía estaban justamente las presiones inglesas que no querían saber nada con la declaración de la independencia. Por eso la Asamblea del año 13, que se convoca supuestamente para declarar la independencia, no la declara. Ya habían salido las misiones a Europa para tratar de llegar a un acuerdo. Que es cuando el 14 también Claro. cuando vuelve Fernando VII, que ni siquiera quiere recibir a Belgrano y a Rivadavia. Eso es gravísimo, porque ahí, eso lo dice Díaz Araujo, ahí termina por romperse el pacto de vasallaje. El pacto de vasallaje consistía en que, bueno, nosotros somos fieles vasallos de Fernando VII, pero, perdón, de la corona de Castilla, somos fieles vasallos, ¿sí? Pero el imperio, la corona de Castilla, tenían obligaciones que cumplir con los americanos, tenían que conservar la integridad de los reinos, es el principio de intangibilidad, cuidar de los aborígenes, ¿cierto? Y cosa que no lo hicieron, porque entregaron, Carlos III entregó la Luisiana a los franceses, Carlos IV entregó las misiones orientales, una cosa terrible. Expulsó de los jesuitas. Y después los expulsó a los jesuitas. Pero la entrega de las misiones orientales, no sé cuántos pueblos eran, no sé si 18, miles de aborígenes que quedaron a merced de los esclavistas portugueses. Esos aborígenes que veían al rey como el padre, fueron entregados por habían luchado, claro, y habían luchado en las guerras guaraníticas para defender la territorialidad del litoral. Totalmente. Justamente. Cuando los portugueses tomaron la colonia de Sacramento, fueron los porteños, bonaerenses y los indios los que expulsaron a los portugueses. Y después quiso Carlos IV, le entregó la colonia de Sacramento. Estos borbones transgredieron
o conculcaron lo que eran los derechos y obligaciones que implicaban el pacto de vasallaje. Digamos, la gota que colmó el vaso fue cuando por poco no lo saca patadas a Rivadavia, cuando fue a Sayatea, porque primero va a Sayatea. Sayatea va a felicitarlo en nombre de la Junta, a Fernando VII. Va a asegurarle que son fieles vasallos, ni le contesta. Y los ingleses encima lo destratan, le dicen que son unos rebeldes, que no les van a vender ni un fusil. Entonces, cuando llega Rivadavia y Belgrano, Sayatea le dice: miren, muchachos, no van a tener suerte en España. Belgrano se da cuenta y vuelve, pero Rivadavia va. Y allá llega todo sumiso a manifestar el reconocimiento a Fernando VII, y Fernando VII le da 24 horas para que se vaya, si no lo va a colgar. Decía, así trataba a sus hijos, a sus vasallos que venían a buscar una solución que pasaba nada más por la autonomía. Por la autonomía. Y los cogió, Sí. rompió el Es que pacto. además Perdón. es algo, sí, no, digo, perdón, Lucas. No, No, encima es algo una locura porque, o sea, si nos estamos manteniendo fieles a España, que era justo que encima consta en el acta de la Junta de Mayo, esa es una tradición, digamos, es como decía ahí Edgardo, es como, no me sale la palabra, no hay palabras como decir, es un desarraigo, es decir, yo me siento huérfano entonces, si mi padre, en este caso España, ¿no? Teniendo en cuenta el virreinato, me agravia de esa forma, incluso desconfiando de la fidelidad que ha tenido la Junta, claro, entonces ahí comienzan a entender lo que San Martín les decía, muchachos, hay que declarar la independencia porque hay un francés, o sea, ya tenemos a Francia encima, o sea, ahí empiezan a entender, justamente a darle la razón, me parece a mí, ¿no? A San Martín, decir, bueno, ante tal ingratitud y no nos queda otra que darle independencia, por más que tengamos los ingleses con los cañones apuntándonos. San Martín, disculpa, Luca, voy a ser cortito. San Martín los conocía en camiseta a estos monarcas, felones y corruptos. Él los conocía en camiseta. ¿Sabe por qué? Porque el hermano de San Martín, no me acuerdo cómo se llamaba, el hermano de San Martín era oficial del, ¿cómo se llama? Bueno, era oficial del cuerpo de guardia de la esposa de Carlos IV, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Y esta tipa, discúlpeme en la grosería, pero tenía una colección de amantes, todos de ese cuerpo, del cuerpo de guardia de ella, además de Godoy. Y era todo un escándalo moral. ¿Cómo fue? En Bayona, la misma, ¿cómo se llamaba? María, se me ha ido, la reina, la esposa de Carlos IV, le dijo a Fernando VII, vos sos un bastardo, le dijo. O sea, un escándalo, una corrupción. Por eso digo, San Martín tenía conocimiento del grado de decadencia de la monarquía española. No tenía esperanza de que eso se salve. Por eso vino a América a salvar lo salvable, lo que se pueda salvar de la hispanidad en América. Eso lo dice Roque Raúl Aragón, un gran historiador también. Claro, y ahí está justamente la... Ah, perdón, Lucas, sí. María Luisa Borbón de Borbón. María Luisa Borbón de Pan, coleccionista de favoritos. No. Bien. Pero tampoco, escuchándolos atentamente, me imagino que tampoco tenemos nosotros que caer en la simplificación, porque si nosotros analizamos lo que pasó después del Cabildo, muchos patriotas de ley, pienso en Liniers en este momento, no lo entendieron del todo, no fue un movimiento
corregime Edgardo si yerro, pero no fue un movimiento con tanta claridad. Fue bastante confuso lo que pasó en mayo. Yo creo que Liniers, con todo el reconocimiento que se merece, Liniers cometió un error grave que fue el de haber recibido al marqués de Sassenet. ¿Se acuerda que Napoleón lo mandó al marqués de Sassenet, que era amigo de Liniers, para convencerlo a Liniers, cuando era virrey, de que reconozca a Napoleón? El marqués de Sassenet para en Montevideo y el lío lo mete preso. Y el Sassenet dice, no, yo vengo con una misión, tengo que hablar con el virrey. Bueno, se lo manda al virrey. Y el lío le recomienda a Liniers que no lo reciba en privado, porque eso puede generar suspicacia. Que lo reciba delante de la audiencia, delante del cabildo, delante de... Bueno, Liniers le hace caso, lo recibe en una audiencia pública, en donde ahí hablan generalidades sobre la situación de la península. Pero después, Liniers comete el error de recibirlo en privado en su casa. Lo invita a comer, lo recibe, y ahí hablan, y Sassenet le pide y lo invita a aceptar a Napoleón como rey. Y según las memorias de Sassenet, Liniers le dice que si le mandan tropas, si le mandan armas, barco y todo, lo ayudan militarmente, él va a hacer eso. Y ahí metió la pata, si es que son ciertas las memorias de Sassenet. Entonces, o si estaba hablando en serio. El lío... ¿ah? O si estaba hablando en serio. ¿Cómo? Que tampoco sabemos si estaba hablando en serio Liniers, quiero decir. Digamos, también es... una estrategia, digamos. Pero el hecho es que el lío lo toma en serio, porque es una cuestión grave. Y se alarma y entonces empieza a combatirlo a Liniers. Y por eso cae Liniers. Ahora, yo interpreto que Liniers, una interpretación personal, modesta, en Córdoba, él se da cuenta que había metido la pata y que tenía que rectificar ese error. ¿Y cómo lo iba a rectificar? Exagerando su fidelismo, mal encaminado, porque es un fidelismo a un consejo de regencia ilegítimo, encima designado por los ingleses. Entonces se pone del lado de las autoridades de Córdoba, porque el partido de las autoridades, los antiguos funcionarios, son los que se oponen a la Revolución de Mayo, porque quieren conservar el carguito. Entonces se pone al lado de ellos y bueno, después dice Mateu en su memoria que Liniers había prometido llegar a Buenos Aires y cortarle la cabeza a todos los miembros de la Junta. No sabemos si eso es cierto tampoco, está en la memoria de Mateu. Pero el hecho, todos estos errores de Liniers, por supuesto, no empañan o no justifican que haya sido asesinado sin derecho a defensa, sin juicio, en fin. Y encima para complacer a los ingleses. Porque Lord Stranford le escribe a Moreno y le dice que en el Río de la Plata hay una persona que es enemiga de los ingleses y que ellos desearían que esa persona desapareciera. No dice quién era, pero obvio quién era. Liniers, el que los había hecho sonar, los había derrotado en la invasión inglesa. Y entonces Moreno, para congraciarse, lo manda a French con un pelotón de ingleses a fusilarlo. Un crimen. Moreno, una de las grandes, o sea, que grandes no, perdón. O uno de los grandes bastardos de la historia, endiosado por esta historiografía oficial, ¿no? Sí. Cuando en realidad, digamos, ahí demuestra
su lacaña actitud, ¿no? En contra de la soberanía nacional, en contra de la libertad nacional, ¿no? Díaz Araujo dice que era un hombre con problemas psicológicos. Dice que era un hombre que padecía de paranoia y a su vez era muy exaltado y impetuoso, pero como todo psicópata, veía enemigos por todos lados y no tenía el menor sentido de empatía y los quería matar a todos. Por eso se convierte en un jacobino. Y dice Moreno que paradójicamente, Díaz Araujo, que Moreno era partidario de la monarquía y de Fernando VII, en lo político. En lo filosófico era liberal, y en lo económico, bueno, partidario del libre comercio, partidario de Inglaterra. Un personaje nefasto. Edgardo, dos cosas a propósito de lo que decís. En primer lugar, se ha hecho un esfuerzo casi sobrehumano de vincular lo sucedido en mayo con la Revolución Francesa. ¿Cuánto hay, es mi primera pregunta, cuánto hay de cierto en esa afirmación? De hecho, en los manuales de historia de, no sé, Santillana o cualquiera, ponen a la Revolución Francesa como una causa de la autonomía de Mayo. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto hay de cierto que eran revolucionarios los hombres de Mayo? Y después, vinculado con eso, la palabra revolución se comienza a usar, que la utiliza hasta San Martín, digamos. Y si eso tiene, o Güemes, pienso en las cartas de Güemes, si eso tiene la misma acepción, si tiene el mismo significado, posteriormente, digamos, durante las guerras de la independencia, la palabra revolución tiene el mismo significado que lo que pasó en Francia, a propósito de que lo nombraba de jacobino a Moreno. No, bueno, volvemos a citarlo a Díaz Araujo porque es nuestro maestro. Díaz Araujo descarta completamente eso. La palabra, la Revolución Francesa causaba horror en el Río de la Plata. Si bien Moreno había leído el contrato social, ¿no es cierto?, de Rousseau, pero la literatura esta de los ilustrados no era conocida prácticamente. Entonces, mal se podía inspirar en la Revolución Francesa cuando no se conocían las ideas de la Revolución Francesa y sí se conocían las barbaridades, las masacres que había ocasionado la Revolución Francesa. Y Mayo, y hay una prueba, digamos, contundente de que Mayo no tiene nada que ver con la Revolución Francesa, y es que la Junta de Mayo jura sobre los santos evangelios y entre sus primeras disposiciones está la defensa absoluta de la religión católica, cosa que los franceses fueron directamente en contra de la religión. Aquí no, aquí siempre la religión católica fue respetada. O sea, nada que ver con los franceses. Esto es un invento de los liberales, de asociar la Revolución Francesa. En lo único que podríamos encontrar una similitud es en la actitud de Moreno, que pretendía ser un pequeño Robespierre, pero que no le duró mucho, porque enseguida nomás le pusieron la tapa. Enseguida nomás le dijeron, cuando Belgrano va al Paraguay, Moreno le manda instrucciones de que haga arcabucear a todos los opositores que encuentre, incluyendo el obispo, el gobernador, a todos los jefes militares, que los mate a todos. Y Belgrano dice, no, ni loco hago esto. Y lo mismo cuando lo apresan a Liniers, porque a Liniers, ¿cómo se llama? Ocampo, el que lo apresó a Liniers. Sí, no fue a Ocampo, sí. Ocampo
Lo apresan a Liniers y Moreno le dice que lo arcabucee inmediatamente. Y Ocampo dice, no, yo lo mando a Buenos Aires para que lo juzgue. Pero en el camino, este canalla de Moreno le manda una partida de soldados ingleses al mando de French que lo apresan y lo fusilan. Pero hasta ahí nomás llegó, porque después cuando quiso fusilar a los miembros del cabildo, a los miembros del consulado, porque los del consulado habían jurado el Consejo de Regencia, los quería fusilar, arcabucear, decía él, cuando el arcabuz no se usaba, dice Díaz Araujo. Bueno, Saavedra dice, no, usted podrá ordenar eso, pero eso no se va a cumplir. Y ahí empieza el ocaso de él, que después termina cuando se incorporan los diputados del interior. Es que ahí estamos viendo justamente, ¿no?, la paranoia realmente de una persona que lo que después, o sea, más allá del anacronismo, discúlpame el anacronismo, ¿no?, pero es tal cual lo que hizo, o sea, lo que le pasaba, por ejemplo, que pasó después en la Revolución Cubana con uno de los personajes más nefastos y lamentablemente y vergonzosamente para nosotros argentinos. Los argentinos tendremos muchas cosas de que enorgullecernos, menos de tener esa persona nefasta como miembro de nuestro país, que era, ¿no?, Ernesto Guevara de la Serna, también, o sea, el tipo quería cortar cabeza a toda costa, y en este caso tenemos también, ¿no?, un Moreno que, si hubiese tenido una cuota más de poder, hubiese hecho peores cosas, me parece, ¿no? Sí. Bueno, eso también lo dice Díaz Araujo, que Moreno en el Cabildo del 22 estaba aterrorizado y le dice a Vicente López y Planes, le dice, uy, lo que hemos hecho aquí, nos van a fusilar a todos, y Vicente López y Planes dice, no, si no hemos hecho nada malo, esto es legal, este es el procedimiento legal. Y sin embargo va a Moreno y al consulado y hace ahí una nota, un asiento diciendo que a él ha firmado por obligación. Estaba muerto en miedo. Era no quiero decir la palabra, pero bueno, era un cobarde. Y el cobarde, cuando se ve acorralado y se vuelve feroz. Tenía miedo que esto fracase y que lo maten. Entonces, hace todo lo que sea, así sea inmoral, para que la revolución no fracase. Es maquiavelismo. Edgardo, y a pesar de este acto de fidelidad, a pesar de esta raigambre jurídica en las leyes de España y además, bueno, de algo que no hemos hablado, pero que me imagino que, bueno, no sé si tenemos tiempo, ya llevamos 55 minutos, pero de la raigambre católica de los miembros que estuvieron en la Junta, más allá de eso, el acto, o más bien la gesta, el acto, el proceso de Mayo, terminó siendo usurpado por el porteñismo de alguna manera. Digamos, es muy difícil analizar y tratar de defender un Mayo hispanista, un Mayo fidelista, cuando las consecuencias fueron lo contrario. ¿Me explico? Sí. En ese sentido podemos hablar de una usurpación del movimiento de Mayo, o podemos hablar más bien, creo que es Castellani, en un prólogo a un libro de Irasusta, si no me equivoco, habla de el trigo y la cizaña, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, incoado en el movimiento de Mayo, digamos. Y bueno, finalmente hay un triunfo de estos usurpadores, ¿no? Sí. Sí, Castellani tiene razón en el sentido que en la Junta del 25 de mayo había trigo y cizaña. Y por una serie de hechos fortuitos, la cizaña prevaleció por un tiempo. A ver, más concretamente, cuando se forma la Junta, se trata de armar con personas de los distintos partidos que había. Estaba el partido de los saavedristas, el partido de los letrados y el partido de Álzaga, de Martín de Álzaga.
Entonces, eran 9 los integrantes y ponen 3 de cada uno, para hacer una cosa pareja. Pero ¿qué pasa? 2 de los letrados, que son Castel y Belgrano, se van al norte. Y ahí ya empieza a tomar preponderancia Mariano Moreno, que era el otro letrado que quedaba. Y con el agregado de que se muere el cura Alberti, que era del partido de los patricios, que respondían a Saavedra, y el otro que respondía a los patricios, que era Ascuénaga, se pasa a los letrados. Y los de Álzaga, como Álzaga se niega a apoyar la Revolución de Mayo, los de Álzaga también se pasan a los letrados. Y entonces todos estos quedan bajo las órdenes o bajo el influjo de Moreno. Y ahí aparece el partido morenista. Ahí se apodera Moreno de la Junta, porque Saavedra queda solito. Y Claro, esto pasa en julio. Claro, se podría decir entonces que mientras los patriotas como Belgrano y demás le van poniendo el pecho a las balas, aparecen justamente los morenistas, Moreno y todos sus séquitos que están detrás de un escritorio, haciendo el trabajo fino a través de la perversión ideológica. Sí, fino y insidioso, porque no nos olvidemos que le quitan los honores a Saavedra por esa tontería del brindis del sargento Duarte, ¿no? Lo estaban entornando a Saavedra para liquidarlo. Pero eso eso comienza en julio. O sea, que entre mayo y julio hay todavía un control, digamos, de la Junta por parte de Saavedra y las cosas van más o menos bien. Después de julio viene Moreno a imponer todas sus prácticas jacobinas que finalmente se les logra dar un corte final cuando se incorporan los diputados del interior, que él no quería que se incorporen. Entonces se incorporan los diputados del interior, que venían todos a hacer causa común con Saavedra, porque estaban resentidos, digamos, con las políticas centralistas de los porteños. Entonces, los Funes y todos los diputados del interior se alían con Saavedra y se sacan de encima a Moreno. Y bueno. Pero después vuelve, porque este desgraciado dijo, me voy, pero dejo una cola larga. Y claro, deja la sociedad morenita y todo eso, que después aparece en el primer triunvirato, y después en los gobiernos directoriales, la sociedad patriótica. Bueno, eso ya es otro tema. Por supuesto. Pero es una lucha permanente de los representantes de la verdadera Argentina, de la Argentina que adhería a la tradición hispano-católica, con estos liberales, partidarios del absolutismo ilustrado, pro-ingleses, mercantilistas, materialistas. Es la lucha de las dos Argentinas que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Mallea no hablaba sobre eso, las dos Argentinas? ¿Quién? ¿Cómo? Mallea, no me acuerdo el nombre ahora, Mallea creo que era. Sí, No sí, sé. esa frasecita, las dos Argentinas, sí, es una frase que no la invento yo. No Castellani tiene un poema que dice, argentino que naces, dos Argentinas te partirán el corazón. Qué grande Castellani. Una de las dos Argentinas te va a partir el corazón. Una cosa así, no lo recuerdo yo de memoria. Muy bueno. Edgardo, para terminar, al menos como último tópico, no sé si lo conversamos en la grabación o antes de la grabación, que nos saludamos y intercambiamos ideas, pero vos dijimos que es necesario para el revisionismo repensar los mismos temas, historiar los mismos temas desde
las problemáticas desde el hoy, digamos, desde la hora. Y nombraste, esto sí, durante esta conversación, que hay un nuevo movimiento que en pos de defender o tratar de defender la hispanidad, los valores hispánicos, rechazan y tildan de ilegítimas, inmorales, nuestra independencia. ¿Sí? Sí. Creo que lo habíamos comentado como está muy vinculado al movimiento carlista, que Sí. en nuestros ambientes está muy difundido. ¿Qué decir sobre eso? Sobre los carlistas, yo creo que hay que hacer primero una distinción. Una cosa son los principios políticos católicos que ellos sostienen, que son los mismos prácticamente que los que sostiene el nacionalismo católico. Los principios, en general, son los mismos, aunque ellos por ahí tienen, bueno, una opción preferencial, digamos, no por los pobres, bueno, o algo así, una opción preferencial por la monarquía. Nosotros, como ya hemos perdido la tradición monárquica, tenemos una postura a favor de la república, ¿no? Pero ellos estigmatizan toda república, pero nosotros concibimos la república también como un gobierno legítimo, porque está en la doctrina católica que los gobiernos se legitiman por el bien común. Si alcanzan el bien común son legítimos, sea monarquía, aristocracia o república. Entonces, no me pueden decir que el único gobierno legítimo es la monarquía. No, hermano, la república también, si hace el bien común, si reconoce la soberanía de Cristo sobre las naciones, o sea, no hay ningún problema. O sea, que haya una república liberal, que repudiamos, sí, pero eso no es lo que defendemos nosotros. Como también es una monarquía que repudiamos. Claro, totalmente. Entonces, no, las formas de gobierno no son cosas absolutas. Entonces, incluso tienen sus perversiones. Entonces, bueno, también ellos prefieren la monarquía, pero después los principios de política, de filosofía política tradicional que ellos defienden, nosotros también los defendemos. Nosotros también creemos que el poder proviene de Dios, creemos en que los cuerpos intermedios tienen fueros y derechos y que deben participar en la vida política, creemos en el principio de subsidiariedad, un montón de cosas que ellos también, o sea, podemos coincidir en los principios, en lo que no coincidimos, y aquí estamos peleados a muerte, lamentablemente, en la visión historiográfica, porque ellos tienen una visión historiográfica autodenigratoria, negatoria de nuestra identidad, de nuestra legitimidad como comunidad política, que es autodestructiva y que incluso impediría cualquier tipo de unidad de los pueblos hispánicos, porque si nosotros no estamos orgullosos, los argentinos, de los que somos, ¿cómo nos vamos a unir con otros? ¿En qué condiciones nos uniríamos? Entonces, además es un proyecto absolutamente utópico, porque no tiene ninguna base material sobre el cual construirse. El carlismo no existe, no tiene ninguna potencialidad. Es imposible que pase de potencia a acto, no tiene ni potencialidad, no tienen ni heredero, son 4 gatos locos en España. Imagínense lo que tiene que suceder. Para que se dé el proyecto carlista, tienen que consagrarlo a un hipotético NN, porque no tienen un candidato, era Sixto de Borbón, que no sé si se ha muerto o ya anda por morir, pero que no deja descendencia, no ha cumplido con su deber de Estado de dejar descendencia, se va a morir Sixto, no sé a quién va a ser el pretendiente del trono. Entonces, bueno, pero suponiendo que tengan un pretendiente del trono, tiene que reinar en España, y después tiene que lograrse que todos los países americanos renunciemos
a nuestra independencia y nos sometamos a la metrópoli española. Es una locura. Eso es imposible, es una utopía. Y Tomás de Molnar decía que la utopía es una herejía. Porque supone... Además de que tampoco los dejaríamos, o sea, además de que es una utopía, en las condiciones actuales, a ver, por decir, ¿no? Tanto como en un principio Gran Bretaña metiendo sus narices donde no le importa, Estados Unidos metiendo sus narices donde no le importa, incluso hoy, tampoco dejarían que eso pasara, digamos, ¿no? Así como nosotros tampoco, como argentinos, hay otras potencias extranjeras que tampoco lo dejarían. Totalmente. Lo que los deja hacer es que Inglaterra los deja que nos autodenigremos, pero que nos unamos no lo va a dejar. Imposible. También, y esto, Díaz Araujo tiene un ensayo sobre esto. Díaz Araujo no utiliza el término carlistas, sino el término neocarlistas, sí. Haciendo referencia a que el carlismo de primera hora, creo que citando a Vázquez de Mella o a De Maeztu, sí, son los primeros en hacer mea culpa de alguna manera o de reconocer que las independencias americanas se dan a causa del faro del rey, de la monarquía. Sí. Digamos, no está en la tradición carlista esto de la ilegitimidad de las independencias. Totalmente. Los primeros carlistas hablaban de una comunidad de naciones independientes, pero bajo el espíritu de la hispanidad, con lazos económicos, con alianzas, que era una cosa razonable que no significaba abolir las independencias. Pero a esos primeros carlistas, los neocarlistas ni los mencionan. Ahora están en esta locura que yo no sé qué sentido tiene. Bueno, pero es una tendencia que ha encontrado su espacio también entre los mismos argentinos y entre espacios revisionistas o al menos filorevisionistas. Me imagino, lo voy a nombrar porque así como nombramos lo bueno, vamos a nombrar lo malo y ya tiraste la bomba vos, Edgardo. El canal que es muy difundido de Patricio Lons, por ejemplo, que bueno, hace mucho eco, tiene mucho eco en los espacios revisionistas. Cierto que no resiste un análisis más profundo, pero eso se expande también como una visión totalmente pesimista de la historia argentina, una visión pesimista del ser nacional y que no conduce otra cosa que al ahogamiento de la virtud del patriotismo. Sí. Y es que además también, exactamente, además también hay otra cosa, que muchas veces el auge de, por ejemplo, ¿no? En este caso de estos traidores, porque es una realidad, traidores a la patria argentina, como por ejemplo Patricio Lons, es que tienen eco, por un lado porque hemos callado nosotros, ¿sí? Y segundo porque le gusta hacer polémica. Entonces, a través de este acceso a los medios, sumado al silencio propio nuestro, le dan auge a esta difusión histórica, deformándola, ¿no? Totalmente. Es que Lons tiene, es un hábil comunicador y además tiene una cara de piedra que le permite soportar todas las refutaciones sin pestañear. Y parece que ha resultado ser el operador ideal en una maniobra que yo la catalogo como de parasitación del catolicismo tradicional y del nacionalismo. Estos neocarlistas, porque tienes razón, Lucas, hay que referirse como neocarlistas. Estos neocarlistas vinieron a la Argentina a parasitar al catolicismo tradicional y al nacionalismo, a sacarnos gente. ¿Sí? Vinieron como amiguitos, todos afables, simpáticos, cordiales, y después
nos salieron atacando de la forma más cruel y canallesca, como hizo Ayuso, que dijo que el nacionalismo católico argentino era lo más nocivo y pernicioso que puede haber. Y Caponetto le Y contestó tenemos a muy Piña bien. también del otro lado. Y Piña. Bueno. Sí, ciertamente. Bueno, tiene mucho que ver también la simplificación de la historia, Edgardo, ¿no? Como en principio una bandera que es la nuestra, que es una bandera hispánica, porque somos los primeros hispanistas. Eh, eh, es un mensaje, han venido los neocarlistas con un mensaje muy, muy tentador, digamos, con un mensaje que parece que parece muy próximo al nuestro, o que parece el mismo que el nuestro, y sin embargo terminó siendo un parásito, como vos mencionabas. Pero es un engaño, porque ellos se presentan como los únicos defensores de la tradición, los únicos defensores de la hispanidad. Y eso es una mentira más grande que una casa. No es así. Y ahora se presentan como la única opción política del argentino. O sea, mire usted si el carlismo va a ser la opción política de los argentinos, ahí sí que estamos completamente liquidados. O sea, Una si entrega la de la opción... soberanía instantánea sería eso. Claro. Sí, es utópico y es aferrarse solamente a un bonito ideal. No tiene nada que ver con la política real. Y no quiero utilizar un argumento ad hominem, no es bueno utilizar argumentos ad hominem, pero a veces son indicadores. Muchos carlistas que conozco, monárquicos, ¿no es cierto?, de estricta observancia, adivinen qué hacen en las elecciones. Votan a Milei. Y bueno, Totalmente. Sí. Bueno, patético. muy buena forma de terminar. Si queríamos vender un poquito más, muy buena forma de terminar. Ya podemos tener varios debates ahí, se nos van a comunicar varios ahí, me parece. Uy. Damos 1 hora 15. ¿Les parece si dejamos acá? A mí me apena porque tengo un montón de listas de temas, una lista de temas que me quedó en el tintero. Interesantísimo hablar con vos, Edgardo. No habíamos conversado personalmente y ha sido muy gratificante. Te agradezco y como te lo dije fuera de cámara, en mi caso, te reconozco como uno de mis maestros también, porque No gracias. digas así, no. No, de verdad, gracias a tu labor, yo he podido profundizar muchísimo sobre el revisionismo, aún sin conocernos, porque Bueno, hemos entrado en contacto hace un par de meses nada más, pero te agradezco y espero que quien lo pueda escuchar le pueda ser tan fructífero como a mí en este caso. Creo que Sergio va a pensar igual que yo. igual De yo ya momento. soy un veterano que va camino al cuartel de invierno. El futuro son ustedes. Ustedes son la promesa del revisionismo histórico. De eso estoy seguro y no lo digo por halagarlo. Es una cuestión generacional nomás. Son changos jóvenes, formados, que han pasado por estudios, por altas casas de estudio, están bien orientados. Ustedes son el futuro. Y sé que andan por ahí algunos otros. Por Así supuesto, por que supuesto. vamos a librar todas las batallas. Aprovechamos para decirle que, bueno, primero que gracias, Edgardo, muchas gracias. Ojalá estemos a la altura del estandarte alzado, diría Castellani también, que lo hemos citado mucho hoy. Pero también invitamos a todos aquellos que sabemos que andan dispersos, que quieren unirse a las filas del revisionismo, contáctense con nosotros por el canal de Sergio o con el mismo Edgardo. Búsquennos y estamos estrechando filas, estamos uniendo de espalda, de a poquito nos estamos vinculando. Al menos Bien. nuestra generación, que estábamos muy desperdigados por todos lados. Aprovechando justamente, ¿no?, estas filas que acorta la tecnología, y como dice Lucas, si no nos unimos, ¿no? Primero tenemos que unirnos justamente para seguir fortaleciendo. Es larga la brecha que hay que recorrer, es largo
la brecha que hay que soportar, que hay que avanzar, porque no es solamente resistir, sino avanzar, ¿sí? En este combate cultural, este combate intelectual. El enemigo, sí, está bastante avanzado y es nuestra misión justamente dar el buen combate, como decía San Pablo, en esta rama, ¿no? En lo intelectual, en lo histórico, porque una nación que no recuerda su historia es una nación que está condenada a repetirla o está condenada también a caer en grandes fallos, como ya sabemos, y Argentina nació católica, Argentina es y será luz del mundo, también como dijo Nuestra Señora, no me acuerdo si era Nuestra Señora en San Nicolás, o Nuestra Señora, no me acuerdo de qué advocación era, pero lo dijo, ¿no? Argentina tiene un muy buen futuro, tiene patriotas, pero hay que despertarlos, hay que mostrarles los verdaderos ideales con los que se fundó, cuya maestría ya nos da Castellani, Belgrano, San Martín. Y como dice Lucas, estamos aquí, búsquenos, estamos pendientes, estamos al sonido del teléfono, al sonido del clarín, ¿no? Para levantar esta patria, ¿sí? Y justamente dejar de lado las diferencias intelectuales también, y formar un revisionismo férreo, un revisionismo católico que tiene justamente por norte los ideales propios de nuestra nación, que es Dios, patria y familia. ¿Sí? Y en eso el Centro Revisionista Argentino está dispuesto, ¿no? A seguir académicamente hablando, siempre, porque recordemos que hoy en día en las redes hay que aclarar todo. Estamos listos para dar esa batalla cultural desde justamente el catolicismo y nuestros ideales propios de nación, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias también vos, Sergio, por congregarnos en esta ocasión. Seguramente debajo de los comentarios vamos a poner los links de contactos. ¿Sí? Así que, bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Ya Buenas noches. a la grabación. Bueno, Buenas noches a todos. saludos.